Estado, también los particulares. Ya por ahí pues hay un criterio para esa cuestión de gratuidad. Y lo segundo es que constitucionalmente establece que el Estado puede tener mecanismos financieros para garantizar el derecho a la educación a todas las personas. Yo para preguntar si en verdad ese concepto de gratuidad es posible como mecanismo financiero, evaluando digamos el contexto que nosotros estamos en nuestro país, la economía, pues digamos un poco basándonos en otros criterios y en otros países en donde efectivamente la educación puede llegar a ser algo gratuito. A ver, con respecto a eso, a ver, ¿cuál fue la idea de crear estos grupos de trabajo? La idea es la siguiente, ¿no? Estamos de acuerdo la importancia que tiene la movilización, de eso no nos cabe la menor duda. Si nosotros quedamos quietos, definitivamente pueden ser muchas cosas. Entonces, digamos que el mecanismo de movilización es muy importante. Pero nosotros pensamos que además del mecanismo de movilización tiene que haber otro mecanismo de trabajo y de estudio, que sería un mecanismo de estudio. Y uno se pregunta, y a uno le pregunta en la calle, ¿hasta dónde la comunidad universitaria está consciente de qué es lo que está pasando con la Ley 30 y con la ley o con el proyecto que sustituye a la Ley 30? Porque estoy totalmente de acuerdo con el compañero que acaba de hablar, que se fue hace un segundo, en el sentido que estamos utilizando un lenguaje mal utilizado, porque no estamos frente a la reforma de la Ley 30, sino a la derogación de la Ley 30 y en su reemplazo este proyecto de ley que se acaba de presentar al Congreso de la República por la Cámara de Representantes, de manera que es una cosa que tenemos que ya cambiar. Es decir, su lenguaje ya no podemos seguir hablando, y eso sí, hay que insistir en ese tema, que no estamos reformando la Ley 30, porque el último artículo deroga la Ley 30, entonces, ¿está reformando o se está cambiando la Ley 30? Lo que están haciendo es cambiando la Ley 30. Pero bueno, amén de ese problema, nosotros decíamos, la comunidad universitaria, quiero decir, profesores, porque esto nació en el seno de una reunión de profesores que se realizó hoy, hizo 8 días, ¿cierto? Sabemos los problemas que están planteando, sabemos en qué consiste ese proyecto que se presentó al Congreso de la República, o no, o solamente un grupo, una élite de profesores y estudiantes son los que conocen esto, digamos que de una manera correcta, profunda, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, ahí nació la idea de formar un grupo de trabajo. Y un grupo de trabajo que se formó fue el grupo de trabajo económico y financiero. Digamos que es el grupo de recursos, para contestar su pregunta. Y ese grupo de trabajo se reunió el pasado lunes a las 2:30 de la tarde con una asistencia récord de estudiantes. Y además con una asistencia récord de los comisionados, porque los comisionados eran 5, de los cuales, o 4, tal vez 5 o 4, de los cuales asistió el 90%. Ellos solamente faltó un profesor, el resto de profesores estuvieron todos presentes allí. Y allí se presentaron unas propuestas del tipo económico, ¿cierto? Que no las hemos debatido, apenas las escuchamos. Básicamente 2 propuestas. Una primera propuesta presentada por el profesor Mora, ¿no es cierto?, en donde él plantea, digamos que una forma de financiación de la educación que tendría, digamos que tendría su resultado en el término de 10 o más años, ¿no es cierto? Y cómo, de acuerdo con la proyección económica que él hace, con ese trabajo, perfectamente podría, digamos que, voy a utilizar una palabra poco común de pronto, se podía fondear y tener los fondos suficientes para tener una educación de calidad y digamos que brindada por las universidades públicas, ¿no es cierto? Esa es una propuesta. Y la otra propuesta es la del profesor Libreros, ¿no es cierto?, que también merece que la miremos, que la estudiemos, y está invitado al profesor a que la miremos, porque es una persona que conoce muy bien estos temas, ¿cierto?, que es utilizando ciertos recursos tributarios dedicados únicamente a la educación superior, ¿no es cierto? Y básicamente lo que él dijo era que
ese impuesto que hay a las transacciones financieras, ¿cierto?, que es el 4% actualmente, no desaparezca, y en lugar de, porque lo quieren desaparecer, ¿cierto?, ese tributo dicen que es un tributo que es antitécnico, en fin, que se dedique, que no desaparezca y que se dedique para financiar la educación superior. Pero bueno, son dos proyectos o dos miradas en torno a la forma de financiar la educación, pero repetimos que eso habrá que darle un debate lo suficientemente profundo con el fin de mirar bondades y de pronto otras alternativas que otros profesores tengan. Esa es una primera comisión. La otra comisión era esta, que es la comisión jurídica, que no trata de buscar una solución única, ¿no?, sino lo que trata es de mirar temas que sean muy, ¿qué digo yo?, muy importantes. Por ejemplo, un tema es eso de la autonomía universitaria, que el profesor es experto en el manejo de autonomía universitaria, y no solamente el profesor, sino que aquí hay varios egresados de la universidad, de la Facultad de Derecho, que conocen bien lo de autonomía por varias razones, o porque han hecho sus tesis de maestría en torno a la autonomía, porque han trabajado en la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tiene unos desarrollos muy importantes, unas sentencias muy importantes donde ha desarrollado el criterio de autonomía de acuerdo con la Constitución colombiana, ¿no es cierto? Y entonces hay unos desarrollos jurisprudenciales que varios de los egresados de aquí han trabajado y que trabajaron cuando trabajaban en la Corte Constitucional, porque digamos que en alguna época la Universidad Nacional tuvo mucho peso en esa Corte Constitucional y muchos de nuestros egresados trabajaron en la Corte Constitucional y gran parte de esas grandes sentencias fueron elaborados por egresados de esta universidad, no por, digamos que no solamente los magistrados, sino por los magistrados auxiliares y por la gente que trabajaba ya en la Corte Constitucional, de manera que tenemos un número bien importante de personas que manejan la cuestión de autonomía. Entonces habría que marcarle el énfasis a ese trabajo de autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía? ¿Hasta dónde la autonomía? Y la Corte ¿hasta dónde ha entendido esa autonomía? ¿En qué consiste? ¿Hasta dónde llega? ¿No es cierto? Es un punto que habría que mirar. El profesor plantea otros temas que también habrá que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que ya son más bien de política y que también tienen que ver con lo jurídico, ¿no es cierto?, que es cobertura como indicador de progresividad. Cobertura como indicador de progresividad, ¿cierto? Eso sería otro tema que tiene varias aristas políticas y aristas jurídicas. Eso también tendríamos que mirarlo acá dentro de un grupo de estudio que hagamos. Y estoy de acuerdo con el profesor, no hagamos un documento antes, hagámoslo como resultado de nuestros debates, ¿no es cierto? Bueno, en fin, yo a veces que me asusto escuchando a la ministra y escuchando a los protagonistas de esto, ¿no es cierto?, en donde como que todos le marcan el énfasis universidad igual número de estudiantes, universidad igual costo por estudiante. Entonces la estudiante cuesta 4 millones, lo decía, el estudiante cuesta 4.500.000, ¿no es cierto? Y yo me pongo a pensar, ¿por qué estamos hablando del costo del estudiante? Es decir, el costo de la matrícula, el costo, lo que le cuesta a la universidad o al Estado tener a ella estudiando en la Universidad Nacional, o lo que le cuesta al Estado tener al señor estudiando en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Y yo digo, ¿es que la universidad es solamente eso? ¿O es que la universidad es un poco, o es más allá de eso? O no solamente es esa parte, ¿no? Me parece que estamos parcializando totalmente el problema de universidad. La universidad no es eso, es eso y más que eso. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde estamos dejando la investigación? Y una universidad que no produce, una universidad que no investiga, eso no es una universidad, eso será un colegio mayor. Y en Colombia, como lo han dicho varios autores, hay muy buenos colegios mayores, pero muy pocas universidades. Ayer un columnista en